Muy buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de matemáticas con su profe Yerli. En la clase de hoy hablaremos de función racional, pero vamos a iniciar primero haciendo un poco de reflexión. Quiero compartir con ustedes esta frase: no intentes ser tú el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. Y miren con qué acompaño esta frase, con una serie de emojis, cada uno con una expresión diferente, porque somos diferentes, pero juntos podemos ser un gran equipo. Ahora sí, pasemos al tema de la clase de hoy, funciones racionales. Una función racional tiene la forma f de x igual a p de x entre q de x. Esta función tiene una condición. La condición de esta función es que q de x, que es el denominador, debe ser siempre diferente de 0. Y recuerden que esto es una división indicada entre dos funciones y que la división no es entre 0, no existe, no está definida. Por eso nos colocan esta restricción aquí. El denominador en la función racional nunca puede ser 0. P de x y q de x son funciones reales, generalmente funciones polinómicas como las que vimos en la clase anterior. No quiere decir que no pueda ser una función de otro tipo. En las funciones racionales encontramos unos elementos muy particulares para ellas y son las asíntotas. Las asíntotas serán líneas imaginarias a las cuales la función se va a acercar infinitamente sin llegar a cortarla, sobre todo si hablamos de la asíntota vertical. La asíntota vertical de una función racional es esa línea vertical a la que la función nunca, y en esta sí quiero ser un poquito enfática, nunca la va a cortar. La función se acercará lo más posible, incluso cuando utilicemos cualquier aplicación para graficar, dará la apariencia de que la corta, pero no es cierto, sino que está muy cerca sin llegar a ser ese valor. Porque si tocamos la asíntota vertical, estaríamos diciendo que es posible la división entre 0. Y recuerden que ya les había dicho que no es posible dividir entre 0. Para encontrar la asíntota vertical, que en una función racional vamos a encontrar los valores, el o los, dependiendo del grado del polinomio del denominador, el o los valores que anulan el denominador de la función racional. Ese valor o esos valores que anulan el denominador serán nuestras asíntotas verticales. Y en la gráfica de la función, por esos valores pasaremos líneas verticales punteadas. Hablemos ahora de las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales de la función racional dependerán de los grados del polinomio del numerador y denominador. Y vamos a hacer un ejercicio simbólico para tener claro cuáles son estos criterios para determinar el valor de la asíntota horizontal. Vamos a llamar m el grado del polinomio del numerador. Recuerda que el grado está indicado por el mayor exponente. Y vamos a llamar n el grado del exponente del denominador. Recuerda también que otra vez que el grado lo indica el mayor exponente. Teniendo claro quién es m y n, vamos a definir unos criterios para encontrar la asíntota horizontal de la función racional. Hablemos del primer criterio. Dice que si P y Q tienen el mismo grado, o sea que si M y N son iguales, habrá una asíntota horizontal y que esa asíntota será A sobre B. ¿Pero quién es A? A es el coeficiente de la variable con mayor grado en el numerador. Y B es el coeficiente de la variable con mayor grado, pero en el denominador. La división de esos dos valores nos dará el valor de la asíntota horizontal.
Veamos este ejemplo sencillo que he traído para que este criterio quede claro. Tenemos aquí una función racional, la división, el cociente indicado, en este caso entre dos funciones cuadráticas, porque estamos hablando del primer criterio y ese indica que los grados de P y de Q deben ser iguales. Cuadrática en el numerador, cuadrática en el denominador. Cuando esto ocurre, dice que solo tendremos que dividir el coeficiente, recuerda que es el número que está antes de la variable con mayor exponente en el numerador, entre el coeficiente, recuerda que cuando no se ve, es 1 de la variable con mayor exponente en el denominador, obteniendo así que la asíntota horizontal de esta función que traje de ejemplo es 2 coeficiente de la variable con mayor exponente en el numerador entre 1 coeficiente de la variable con mayor exponente en el denominador. Entonces tendremos que la asíntota horizontal de esta función es 2. Hablemos del segundo criterio. Dice que si P de X, o sea el numerador, es de menor grado que Q de X, o sea el denominador, entonces la asíntota horizontal será Y igual 0. Recordemos que Y igual 0 es el mismo eje de las X. Cuando ocurra que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces nuestra asíntota no vamos a encontrar que es un número distinto a 0 como en el caso anterior, sino que es 0, o sea, el eje de las X. Veamos un ejemplo sencillo de cómo identifico eso. Tengo aquí una función donde el polinomio P, o sea, el numerador, tiene grado 1, mientras que el polinomio Q, o sea, el denominador, tiene grado 2, como lo indica el criterio. Si P es de menor grado que Q, entonces no tendremos que hacer ningún procedimiento, sino solo decir que la asíntota horizontal es Y igual 0, que es el mismo eje de las X. Bien, y como tercer criterio vamos a hablar de cuando el grado de P de X es una unidad mayor que el grado o el exponente Q. Es decir, habíamos visto aquí cuando tenían el mismo grado. Aquí en el segundo criterio el numerador era menor, pero ahora el numerador será mayor. Cuando esto ocurra, la asíntota horizontal no existe, sino que existe una asíntota oblicua y no es el objeto de nuestra clase. Veamos un ejemplo que he traído aquí. Si nos damos cuenta, en este caso el grado del numerador es 2, mientras que el grado del denominador es 1. Es decir, el grado del numerador es mayor que el denominador, como lo indica el criterio 3. Cuando eso ocurra, afirmaremos que la asíntota horizontal no existe. Hablemos ahora de los cortes en X de la función racional. El corte en X de la función racional la vamos a obtener igualando a 0 el numerador y resolviendo el valor. Hablemos ahora del intercepto en X de una función racional. Para encontrar el corte en X, vamos a igualar a 0 el numerador y los valores o el valor que dé solución a esa ecuación serán los puntos donde la función corte el eje de las X. De la misma manera, hablemos del intercepto en Y. Para hallar el intercepto en Y en la función racional, vamos a tomar eje f de 0. Para hallar el intercepto en Y de la función 1, 2, 3, 4, 5. Para hallar el intercepto en Y de la función racional, vamos a tomar f de 0. Es decir, vamos a reemplazar donde quiera que aparezcan las X en nuestra función por 0. Resolvemos las operaciones y el valor obtenido será el corte en Y de la función. Dominio, elemento muy importante y que siempre tendremos que definir. El dominio de las funciones racionales serán todos los reales, exceptuando los valores que anulen el denominador. Es decir, nuestro dominio siempre serán los reales menos las asíntotas verticales. Y el rango de la función racional serán
todos los reales exceptuando o menos la asíntota horizontal. Veamos por ejemplo aquí esta gráfica de una función racional que tiene como asíntotas verticales el eje Y. Miren que es una línea, en este caso no le hicimos punteada porque es el mismo eje, pero la función del lado izquierdo no lo toca y vuelve a nacer del lado derecho sin tocarla. Pero también tiene otra asíntota aquí en 10. Se acerca a 10 sin llegar a ser 10 por la izquierda, pero también se acerca a 10 sin llegar a ser 10 por la derecha. De pronto allá cuando hablábamos de asíntotas se preguntaban de infinito y menos infinito. Si bien la función se acerca de este lado, del lado izquierdo, las imágenes van acercándose a menos infinito. Pero si se acerca a 10 del lado derecho, las imágenes van acercándose a infinito positivo. Miren que de pronto suena que son muchos elementos los que tiene la función racional, pero cuando desarrollemos un ejemplo veamos que son 4 elementos fundamentales los que tenemos que hallar partiendo de los criterios de la asíntota horizontal. Veamos el primero de ellos. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo y que es cuando tenemos cualquier número real dividido entre la variable x. Siempre que la variable esté en el denominador, estaremos hablando de funciones racionales, porque la condición está aquí en el denominador, no puede ser 0. Entonces comencemos hallando, lo primerito que debemos hallar es la asíntota vertical. Para ello acabamos de decir en la teoría que debemos igualar el denominador a 0. Como el denominador es x, si ese x lo igualamos a 0, obtenemos x igual 0 y ahí no tendríamos que hacer ningún procedimiento y nuestra asíntota vertical sería x0. La asíntota horizontal, vamos a recordar los criterios. Vamos a mirar el grado del numerador. El grado del numerador en este caso es 0 porque no aparece ninguna variable, mientras que el grado del denominador es 1. O sea que hemos encontrado que hay una diferencia de una unidad entre los grados, siendo el menor grado el del numerador y por el criterio 2, entonces no tenemos que hacer ningún proceso, pero sí decir que la asíntota horizontal es y igual 0. Intercepto en x. El intercepto en x lo hallamos igualando a 0 el numerador. Veamos qué ocurre aquí. Si nuestro numerador ahora es 4 y si lo igualamos a 0, encontraremos que 4 es igual a 0, lo cual es un absurdo, ¿cierto? Por la tricotomía que vimos al inicio del periodo, sabemos que 4 no es igual a 0. Es decir, que el corte en x o el valor de x no existe para esta forma de la función racional. Hablemos del corte entonces en y. Para hallar el corte en y, lo que hacemos es tomar imagen de 0, o sea, donde quiera que aparezca la x, vamos a reemplazar por 0. Cuando tomamos f de 0 nos queda 4 sobre 0. Y 4 sobre 0, la división entre 0 no está definida, entonces f de 0 tampoco existe. Y miren qué curioso, hemos obtenido asíntota vertical, x igual 0, asíntota horizontal, y igual 0, o sea, los ejes. Y no hay corte en x, no hay corte en y. ¿Cómo será esta gráfica entonces? Veámosla con la ayuda de una aplicación para graficar. Aquí tenemos la gráfica de la función 4f de x igual a 4 entre x. Como pueden ver, la función tiene como asíntota vertical x igual 0, o sea el eje y tiene como asíntota horizontal y igual 0, o sea el eje x. No corta en ningún lugar el eje de las x, no corta en ningún lugar el eje de las y la gráfica de una función racional siempre nos dará una curva de este tipo denominada hipérbola. El dominio de esta función racional, dijimos en la conceptualización que son todos los reales menos la asíntota vertical. Nuestra asíntota vertical nos dio 0, por consiguiente el dominio serán todos los reales menos ese valor que es 0. El rango serán todos los valores menos la asíntota horizontal que nos dio 0, entonces el rango también serán todos los reales menos la asíntota horizontal. Bien, entonces resolvamos un segundo ejemplo
con un poquito de mayor grado de dificultad. Vamos a resolver la función f de x es igual a x cuadrado sobre 4 menos x cuadrado. El primer elemento que debemos hallar siempre serán la o las asíntotas verticales. Entonces, para eso vamos a igualar a 0 el denominador. Cuando igualamos a 0 el denominador, encontramos que en este caso tenemos una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados se resuelve como el producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Raíz de 4, 2, raíz de x cuadrado, x. En un paréntesis sumadas, en el otro paréntesis restadas. Nuevamente, si este producto es 0, es porque uno de estos dos factores es 0. Entonces, obtenemos que x más 2 es 0 o que 2 menos x es 0. Si despejamos de cada una de esas expresiones el valor de x, obtenemos que en la primera x es igual a menos 2 y en la segunda x es igual a 2. Esos dos valores serán nuestras asíntotas verticales de la función. Ya encontramos nuestro primer elemento. Miren que en este caso hay dos asíntotas verticales porque el denominador tiene grado 2. Es decir, que la cantidad de asíntotas verticales de una función dependerán del grado del denominador. Hallemos las asíntotas o la asíntota horizontal. Para hallar la asíntota horizontal, recuerda que tenemos que analizar los grados de los polinomios, del numerador y el denominador. Veamos que en este caso, el grado del numerador es 2 y el denominador también es 2. O sea que aplica el criterio número 1. Cuando los grados son iguales, solo tendré que dividir el coeficiente, el número que está aquí, que en este caso si no lo veo sobreentiendo que es 1 para el numerador y para el denominador sobreentiendo que es menos 1 por el signo. O sea que nuestra asíntota horizontal será y igual a 1 dividido entre menos 1. Y esa división nos da como resultado que la asíntota horizontal es y igual menos 1. Nos hacen falta los cortes, ¿cierto? Comencemos entonces con los cortes en x o el corte en x. Para hallar el corte en x, habíamos dicho que igualamos el numerador a 0. Aquí lo tengo igualado, entonces obtenemos x cuadrado igual a 0. Como la variable está al cuadrado, extraemos raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la de 0 es 0. Por eso obtenemos que nuestro corte en x es 0 y procedemos a hallar el corte en y. Para hallar el corte en y, siempre vamos a evaluar la función en 0. O sea, vamos a hallar f de 0. Y para hallar f de 0, donde quiera que aparezca x en la variable, en la función reemplazamos por 0. Como x apareció en el numerador al cuadrado, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y en el denominador al cuadrado, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Si resolvemos en el denominador 4 menos 0 es 4 y 0 entre 4 también es 0. Entonces tenemos aquí que nuestro f de 0, o sea, nuestro corte en y es 0. Contamos ya con los 4 elementos que necesitamos: asíntota vertical, asíntota horizontal, corte en x y corte en y. 4 elementos para construir o para que la gráfica de la función quede determinada. Entonces podemos decir ya que nuestro dominio serán todos los reales menos las asíntotas verticales. En nuestro caso obtuvimos 2 porque el grado es 2. Entonces a todo el conjunto de los reales le restaremos esas 2 asíntotas verticales. Los reales menos 2 y menos 2. El rango obtuvimos como asíntota horizontal menos 1. Entonces el rango serán todos los reales menos ese valor que nos dio la asíntota horizontal. Con la ayuda de una aplicación vamos a mirar si la gráfica que obtenemos coincide con todos estos elementos que tenemos aquí. Vamos a ver si es cierto. Miramos la escala y en menos 2, en x igual menos 2, tenemos una asíntota vertical. Miren que la función del lado izquierdo y del lado derecho se pega infinita y menos infinitamente
pero no corta y no llega a ser este valor x menos 2, y lo mismo ocurre acá para x igual 2, que en y igual menos 1 la función tiene la asíntota horizontal, por eso se pega ese valor menos 1 para y en ambos sentidos y no lo corta. Y también notamos que el corte en y es 0 y que el corte en x también es 0, es decir, la función corta en 0,0, como podemos ver aquí. Esta es la gráfica de la función que trajimos como ejemplo número 2, y en clase seguiremos desarrollando otros ejemplos para afianzar las habilidades y desarrollar las competencias que necesitamos estén a tono. Recuerda, no olvides estudiar. Gracias por la atención prestada. Chao, chao.